compartir la palabra del Señor. En la carta del apóstol Pablo, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, buscamos Efesios capítulo 6. Dios bendiga a nuestros hermanos que están conectados, están viendo esta transmisión. El Señor les bendiga en su casa, su familia, su hogar, en todas partes del mundo. Dios les bendiga. También Dios bendiga a nuestros hermanos oyentes de la radio Confraternidad Radio. Dios les bendiga a los que están también escuchando esta transmisión. Dios bendiga sus vidas, sus familias. Dios bendiga la radio también. Señor, siga levantando esta radio poderosamente para que pueda ser un canal de bendición para transmitir su palabra, la palabra de Dios. En Efesios capítulo 6 vamos a leer en esta hora en el versículo 10. Hablaremos hoy acerca de la guerra espiritual. Predicamos entonces en esta hora bajo el tema la armadura de Dios. Dice Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis restar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Porque dice, sobre todo, verso 16, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pueden sentarse, mis hermanos. Hablamos sobre la guerra espiritual. Y quiero tocar algunos puntos importantes que necesitamos entender acerca de la guerra espiritual. Cuando tocamos este tema, siempre se dan algunas cosas donde fácilmente podemos caer en el sensacionalismo o el fanatismo. Porque cuando hablamos de guerra espiritual, muchas veces las personas o el creyente puede caer en esa mentalidad
de andar viendo demonios por todas partes. O sea, cuando hablamos de guerra espiritual, sobran siempre personas que andan viendo demonios en todos lados. Y piensan que la guerra espiritual es andar echando fuera demonios de todas partes. Ven demonios donde no los hay. Pero esto no significa que tampoco los demonios no sean reales. La Biblia dice que ciertamente los demonios son reales y son los ángeles caídos que estuvieron un día en la presencia de Dios, sirviendo en el reino de los cielos con Dios, pero que lamentablemente fueron engañados por Satanás el diablo, y estos fueron arrojados del cielo para morar en la tierra. Y ahora sabemos que estos ángeles caídos son los que nosotros conocemos como demonios. Ahora, la realidad de este tema es que tenemos una guerra espiritual. La realidad es que el creyente está batallando día con día contra las huestes espirituales de maldad. Podríamos decirlo de otra manera: el pueblo de Dios siempre está en guerra. Siempre que está luchando con la computadora, siempre que está luchando con el internet, con la cámara, con el wifi, con el módem, siempre que está luchando contra la oposición que el enemigo hace contra el evangelio de Cristo. Porque sabemos que las huestes espirituales de maldad luchan contra lo que es de Dios. Hay oposición. Entonces, hay que saber, dice el apóstol Pablo en el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No podemos batallar contra las huestes espirituales de maldad como hombres naturales. No podremos enfrentar las huestes espirituales de maldad como hombres en la carne, porque no podemos vencer a las huestes espirituales humanamente hablando. Por eso que se requiere que el hombre de Dios sea espiritual para poder enfrentarse al enemigo que también es espiritual. Entonces dice: fortaleceos en el Señor. No en el intelecto, no en la tecnología, sino que para luchar en esta guerra espiritual, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, claramente se nos dice que tenemos una guerra espiritual. El pueblo de Dios se mantiene en guerra espiritual. Siempre hay una guerra que batallar. Ahora, bendito sea nuestro Padre, que Él nos ha dado la victoria, porque en esta guerra que batallamos sabemos que el enemigo ya fue derrotado. Pero siempre va a estar haciendo oposición. Siempre va a estar allí estorbando la obra de Dios, oponiéndose al progreso de la obra de Dios con la cual tenemos que luchar. Y habla de una armadura. Y la armadura que el apóstol Pablo utiliza es aquella armadura que usaba el soldado romano. Claramente, cuando usted lee estos versículos, usted se imagina cómo sería la armadura puesta en el cuerpo de un hombre y se va a dar cuenta que la imagen que va a formar es la imagen de un soldado romano. Esa coraza metálica en su cuerpo, en su pecho, en su espalda, ese yelmo metálico sobre la cabeza, esa espada y ese escudo, esas sandalias, ese cinto sobre su cintura y su espalda,
fácilmente podemos ver a un soldado romano. Entonces, la pregunta es, la armadura de la que está hablando el apóstol Pablo, tenemos que ordenar y entender estas cosas. La armadura que está hablando el apóstol Pablo es una armadura que yo me la quito y me la pongo cada vez que voy a salir, por ejemplo, a la calle. Son las preguntas que debemos hacernos. Esta armadura, ¿cuándo me la pongo? ¿A dónde la consigo? O cuando tengo cuántos años de ser cristiano me la dan. ¿Cómo es esto? Quiero decirle que la armadura del cristiano se recibe desde el día que usted entrega su vida al Señor. Desde el día que usted acepta a Jesús como Señor y Salvador. Desde el día que usted se entrega a Dios, que abre la puerta de su corazón para que Él le reciba como su hijo. En ese momento usted es sellado por el Espíritu Santo. Usted es también capacitado con el poder del Espíritu Santo, como dice Hechos 1:8, que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y también recibimos la armadura de un soldado, porque Dios mismo sabe que vas a tener que enfrentar luchas y batallas en el caminar. Vamos a tener que enfrentar a las huestes espirituales de maldad. Entonces la armadura de Dios se recibe desde el momento que recibimos a Cristo. Así que la armadura no debe de ser algo que usted se quita y se pone. La armadura debe de estar puesta todo el tiempo, porque aún acostados en sueños hay luchas espirituales. Así que debemos de estar siempre vestidos con la armadura. Y entonces cuando uno comienza a analizar cada uno de los elementos de esta armadura, uno se va a dar cuenta que cada uno de estos elementos son muy importantes, que nosotros no debemos olvidar. Pero antes de ver los elementos de esta armadura, yo quiero hablar que el enemigo es espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, verso 12. La guerra no es contra el vecino. La guerra no es contra la vecina. La guerra no es contra su esposo o su esposa, o su ex esposo o su ex esposa. La guerra no es contra una persona en particular. La guerra dice que tenemos, nuestra lucha no es con carne y sangre, sino contra principados, y comienza a mencionar una jerarquía espiritual demoníaca, donde hay príncipes, donde hay potestades, donde hay gobernadores y donde también hay huestes espirituales de maldad. Hay 4 niveles acá. Ahora, no voy a hablar acerca de cada uno de los niveles. Solamente voy a decir que cada uno de estos niveles están delegados para ciertos territorios. Hay rangos, así como en el ejército hay rangos, desde un soldado raso hasta un general. Así también en el ejército celestial, tanto de Dios como del enemigo, hay rangos, hay niveles. Algunos están encarcelados en el abismo. Dice Judas que están en cárceles de oscuridad. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús llegó a la región de Gadara con sus discípulos? Y cuando el endemoniado gadareno vio a Jesús, le dijo: ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué nos atormentas antes del tiempo? Y le dijeron, la legión que estaba ahí, que era de 6,000 demonios, una legión era formada por 6,000 demonios, o 6,000 soldados. El término legión es un término del ejército romano, que habla de un batallón de soldados que eran de 6,000. Había de 6,000, había de 7,000. Entonces se le llamaba una legión. Entonces cuando este endemoniado gadareno dijo, el Señor le preguntó: ¿cómo te llamas? Le dijo el endemoniado: legión me llamo. Pero una de las cosas que le dijo este endemoniado, le dijo: no nos metas en el abismo. ¿Se acuerdan? Que dijo: no nos metas en el abismo,
sino que déjanos ir a estos cerdos, ¿se acuerdan? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque ahí se van a dar cuenta de un detalle importante. Los demonios estaban conscientes que habían compañeros de ellos que estaban encarcelados en el abismo. Es un lugar donde están encerrados cierta jerarquía de demonios, las cuales Dios no permitió que anduvieran sueltos. Se dicen de que estos demonios que están encarcelados son al nivel de Satanás el diablo. Imagínense con un diablo cuánta guerra nos da. Imagínense tener un montón de diablos sueltos. Entonces estos de alto rango quedaron encarcelados y el endemoniado gadareno le dice: no nos metas en el abismo, sino que deja que vayamos a estos cerdos. Ellos estaban confesando ahí que hay un lugar, ellos saben dónde han metido a los demás y no quieren estar encerrados ahí. ¿Por qué digo esto? Porque la lucha espiritual es real. Pero hay que tener cuidado de no caer en el juego del enemigo, que vas a andar viendo demonios por todas partes. Y vas a andar reprendiendo al demonio del vaso, al demonio del gato, al demonio de aquí, al demonio de allá. Hay que tener cuidado, no todo es demonios. Hay que tener cuidado, no caer en ese juego. Por eso es importante que cuando el apóstol Pablo está hablando que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino que dice, verso 13, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Voy a mencionarles ahora un versículo que habla acerca de las armas de nuestra milicia, y vamos a ver contra qué batallamos. Ciertamente la lucha es contra huestes espirituales de maldad, pero tenemos que tener cuidado, porque en 2 de Corintios 10:4, yo quiero que vaya conmigo. Segunda carta a los Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Así como la guerra no es contra carne ni sangre, las armas tampoco son carnales. Así que eso que sale en la televisión, de que el que va a sacar un demonio lleva una Biblia bien grande y que le pone la Biblia en el pecho al endemoniado, y que el endemoniado cuando le pone la Biblia se pone a gritar, eso es mentira. Usted no va a salir a sacar un demonio y le va a poner la Biblia en la mano y se le va a quemar la mano al endemoniado por ponerle una Biblia. Las armas de nuestra milicia, que dice la palabra, no son carnales. Eso de que le sacan una cruz al vampiro y que el vampiro cuando ve la cruz vea, no, eso es película, eso es mentira. Usted le va a sacar un crucifijo a un endemoniado y no le va a hacer nada. No es un crucifijo, no es una Biblia, mucho menos que le va a llevar agua bendita. Esta agua es del templo. Nosotros tomamos agua bendita aquí en los cultos, los evangélicos. Tenemos nuestros vasos de agua en los templos, en los locales. Esta es agua bendita porque es consagrada solo al Señor, al servicio del Señor. Pero no voy a tomar agua bendita y le voy a echar un endemoniado, como sale en las películas, y el endemoniado se va a quemar porque como que es ácido cuando le cae agua bendita. ¿Me está comprendiendo? Lo que muchas veces vemos en el cine no es cierto. No es una Biblia, no es un crucifijo, no es un manto. Y aquí hablamos cosas que muchas veces son complicadas. No porque traiga un talí de Israel,
No porque traiga un talí judío, voy a traer un manto judío y voy a venir ahí y le voy a tirar el manto judío al endemoniado y el endemoniado va, ¿por qué judío? No le va a hacer nada. Hasta puede ser circuncidado el endemoniado y no le va a pasar nada. Las armas de nuestra milicia, dice, usted sabe que el término milicia se refiere a militar, de ejército. Las armas del ejército celestial. Ya vimos el ejército demoníaco, las huestes espirituales de maldad, pero ahora vemos el ejército de Dios. Nosotros somos parte del ejército de Dios. Somos carne, pero también somos hombres espirituales, hombres y mujeres espirituales. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Entiéndase de otra manera, las armas de nuestra milicia no son materiales. No es un manto, no es una Biblia, no es un crucifijo. No es el aceite ungido. Sino, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, ¿cuáles fortalezas está hablando? Verso 5. Derribando argumentos. ¿Usted cree que los endemoniados solo son aquellos que andan mechudos, desnudos y comiendo basura? Los endemoniados, un endemoniado no solamente puede andar desnudo, mechudo y comiendo basura. ¿Sabe usted que puede ver un endemoniado vestido de traje? Un endemoniado que conoce las leyes, que habla con intelecto. Usted podría ver a un hombre que es elocuente. Usted podría ver a un hombre que habla con conocimiento humano, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Usted conoce solo a los endemoniados que andan desnudos comiendo basura, los que nosotros comúnmente llamamos locos. Decimos, ahí anda un endemoniado, un gadareno, porque anda desnudo. No, a veces una persona que tenga títulos universitarios puede ser un gran endemoniado. Un doctor puede ser un endemoniado. Un abogado puede ser endemoniado. Y no crean que le estoy tirando solo a los de afuera. Un pastor puede ser endemoniado. Pero ¿cómo si es pastor? Hoy no estoy diciendo cristiano, estoy diciendo pastor, porque pueden haber pastores que no son cristianos. Así como hay cristianos que no son pastores. Personas que conocen la Biblia, muchas veces los ateos tienen un argumento científicos que conocen ecuaciones de las estrellas, científicos que conocen un sinfín de materias que nosotros ni por cerca las conocemos, pero están endemoniados porque niegan la existencia de Dios. Así que un endemoniado no solamente es aquel que anda desnudo, puede andar bien vestido, de traje, con la loción más cara, y puede estar lleno de demonios esa persona o esa mujer, porque tienen argumentos, tienen entenebrecido la mente, están en tinieblas y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Porque la clave es que están en contra de lo que es de Dios y llevan cautivo todo pensamiento a la obediencia, dice. Y llevando cautivo, este es el propósito del creyente, tomar ese tipo de pensamiento y llevarlo cautivo y traerlo a los pies de Cristo, a la obediencia de Cristo. Luego dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Volvamos a Efesios capítulo 6. Así que, ¿hay guerra espiritual? Claro que sí, hay guerra espiritual. Dios permitió que el COVID azotara el mundo entero. ¿Dios permitió esto? Claro que sí.
¿Para qué lo permitió Dios? Para que el mundo sin Cristo se diera cuenta que lo que está escrito en su palabra es verdad. Mucha gente dijo, es cierto lo que decían los evangélicos. Ahora la gente sí cree de que hay un fin del mundo, porque se dieron cuenta como un virus, el cual menospreciaron desde un principio. No, si este no es tan mortal. Pero miren, nunca un virus como los demás han hecho tanto estragos en el mundo. Es cierto que no es el más mortal de todos, que mueren más personas por el aborto, que mueren más personas por enfermedades venéreas. Es cierto que mueren más personas por el suicidio, el homicidio. Es cierto, sí, pero nunca antes un virus había colapsado tanto el mundo entero. Sí, tan sencillo se veía. ¿Por qué permite Dios esto? Para que se den cuenta muchas de las cosas que se vivieron o se han estado viviendo o se están viviendo todavía. La palabra ya lo había mencionado. Y muchos de nosotros dijimos, es cierto lo que la Biblia dice. Entonces quiere decir que es posible que se cumpla lo que la Escritura ha dicho. Entonces la gente ahora ya está diciendo que es posible. Mas los hijos de Dios sabemos que sí es verdad. Así que si Él también habló de que viene pronto por su iglesia, entonces con mayor razón la iglesia de Cristo dice, sí, creemos, el Señor viene pronto. Pero mientras tanto, ¿qué vamos a hacer, hermano? Hay que batallar, hay que guerrear. ¿Y cómo vamos a guerrear? Por eso dice verso 13, toma toda la armadura de Dios, la que se te fue dada el día que entregaste tu vida a Cristo, para que poder resistir en el día malo. Estamos viviendo días malos, porque estos días no son buenos, son días malos. Dios no quiere la muerte de nadie, pero todo esto que se está viviendo es consecuencia de la maldad del ser humano. ¿Cómo vamos a vencer si estamos con la armadura de Dios? Y habiendo acabado la obra, nos mantenemos firmes. Estad pues firmes, verso 14. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Comienza la armadura a describirse y dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Este se llama el cinto de la verdad. Esto es el que usaba el soldado para sostenerse sus ropas en la cintura y también afianzaba la coraza de su cuerpo. El cinto de la verdad es como el cincho que nosotros conocemos en Latinoamérica. La faja, le dicen en Honduras. Ya voy a sacar la faja, le dicen al niño cuando va a castigar. Nosotros en El Salvador le decimos el cincho. La correa, no sé cómo dirán en otros países. Pero eso que te sostiene el pantalón, eso que te sostiene la ropa para que no se te caiga. Esos cintos, entonces este cinto de la verdad es el que te afianza para que no se te caiga y se descubra la vergüenza de tu desnudez. Entonces quiere decir que un cristiano que está con la armadura de Dios tiene que aprender a ser verdadero. No hay cristiano que sea mentiroso. Quiero decir que un cristiano no debe ser mentiroso, no debe ser falso. Un cristiano se va a mantener firme ante cualquier situación si es un cristiano genuino, verdadero, ceñido vuestros lomos con el cinto de la verdad, para que no se le caiga la ropa y se descubra su desnudez. Un cristiano mentiroso, tarde o temprano se le cae la ropa y todo el mundo se da cuenta de la vergüenza. Era un mentiroso, era una mentirosa. Pero el cristiano está bien ceñido con la verdad, habla siempre con la verdad, es sincero, es honesto, y por eso siempre está vestido con la verdad, con ese cinto. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Cualquiera dice hoy en día, Dios le bendiga. ¿Se ha fijado? Hoy todo el mundo dice Dios le bendiga, más ahora que estamos en pandemia. Dios le bendiga, dice. Hasta el diablo dice Dios le bendiga, porque se hace pasar por hermano también, ¿verdad? Pero a la hora de las horas, ¿quiénes van a estar en pie?
Solamente los hijos de Dios, los verdaderos. A menos que Dios tenga un propósito con alguien que le dice, vaya hijo mío, ya te toca, véngase para acá. Ya son propósitos de Dios. Porque también la palabra dice que honrosa es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Y dijo el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. De igual manera, para nosotros sabemos que el momento de nuestra partida será un leve dormir y un eterno despertar. Pero pasar ese momento, esa transición en la que uno ya no quiere, ¿verdad? No quiere, si cuando estamos bien, que el sueño está tan profundo que uno siente que si se muere, se cierra los ojos, se muere. ¿No les ha pasado a ustedes ese sueño tan profundo que lucha con no dormirse, porque cuando se cierra siente que se va hasta el otro lado? Son los temores que enfrentamos en la vida, los cuales tenemos que enfrentar puesta la armadura de Dios, ceñidos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Sabe que Dios nos da esta armadura. Esta armadura no la crea el cristiano, esta armadura no la inventó el pastor, esta armadura nos la da Dios. Y cuando Dios le da esa armadura, porque Él se hizo pecador por nosotros, se hizo culpable para hacernos a nosotros limpios de todo pecado. Así que cuando en Cristo somos justificados, nos presenta por inocentes, porque Él toma la culpa de nuestro pecado, y es entonces que nos da la coraza de justicia. Usted es justo ahora porque el Señor lo hizo justo a usted, porque Él pagó el precio por su culpa. Pero esa justicia que se nos ha sido dada por la gracia de Dios, tenemos que cuidarla, hermanos. No porque ahora yo soy justo por la gracia de Dios, voy a aprovechar esta libertad, porque si era culpable me tenían que meter preso, pero como he sido hallado justo, me han dado libertad, y ahora esta libertad no hay que convertirla en libertinaje, porque nos van a volver a traer al bote otra vez, porque ahora ya no vas a pagar las consecuencias del pecado que Cristo perdonó, sino el pecado nuevo que adquiriste. Dios perdonó nuestros pecados. Cuando aceptamos a Cristo, perdonó todos nuestros pecados. Pero si seguimos en una vida de pecado, no vamos a volver a pagar consecuencias. Y hasta peor puede volver a ser. Hasta peor nos va a tocar. Por eso hay que llevar una vida de justicia. La coraza de justicia es con la que el cristiano se cubre. Seamos justos. Verso 15, calzado los pies con el apresto del Evangelio. Un cristiano siempre lleva la palabra a donde quiera que vaya. Un cristiano no necesita estar dentro de un equipo de evangelismo para predicar. Un cristiano no necesita 4 paredes para predicar. Un cristiano no necesita campaña evangelística para predicar. Un cristiano sabe que donde quiera que vaya tiene que llevar el mensaje del reino de los cielos. A donde quiera que esté tiene que tener en su boca la palabra lista para poder dar el mensaje de Dios. En cualquier parte donde sea, ya sea en el bus, ya sea en la caravana, ya sea donde sea. Un cristiano no necesita que le digan que debe de llevar el mensaje. Un cristiano anda el mensaje en su boca. No puede andar, es que un cristiano no puede, hermanos, estar separado de Dios. Si vamos a comer, hay que darle gracias a Dios. Y ya con eso estás dando testimonio cuando te ven que estás orando. Ve, dicen, este varón es hermano, ora por la comida. Y ahí ya se va transmitiendo la palabra. Así que tenemos que tener, ese es el apresto del Evangelio. Pero hay cristianos que no tienen eso, ¿verdad? Le sacan la revista para la venta, sí. Son buenos para vender Avon, para vender Ésica, para vender todo lo demás. Sí, pero un tratado no lo van a dar. Ese es el problema. Seguro y todo lo demás, hacer chilazos los venden. Póngalo a predicar y nada. No le sale, no gana ni un alma. Bueno para vender muebles, pero para predicar la palabra no se gana, pero ni uno. Ni a su familia se ha ganado. Aleluya.
calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y el Evangelio es de la paz, no del pleito. Cristianos que predican pero solo para pelear, en vez de hacer aliados, hacen enemigos. ¿De qué sirve conocer la palabra para ser enemigos? El mensaje que Dios nos ha dado se llama el ministerio de la reconciliación, no el ministerio de la contención. Gente que se pone a predicar en los parques solo para ser enemigos. El evangelio que se predica es para ser aliados, para vengan a los pies de Cristo, vengan al amor de Dios. No es un pleito de conocimiento de doctrinas. Es el evangelio puro, el evangelio del amor. Ven como estés, no importan tus pecados, el Señor va a cambiar tu vida. Y dice, sobre todo, verso 16, tomad el escudo de la fe. Hoy la gente anda con mascarillas, cubrebocas, para que no entre el virus en su boca y en su nariz. Usan careta acrílica, la máscara completa, la acrílica, la pantalla de acrílico, para que no le caigan las gotículas de saliva o del virus que ande allá afuera. Se cubren la cara, se cubren la boca, se cubren las manos. Pero si no tiene el escudo de la fe, de nada le sirve. Mejor que la mascarilla, mejor que la careta, mejor que el alcohol gel, mejor que los guantes, es la fe. La fe es un escudo invisible, pero es el más poderoso que existe. Aleluya. Aleluya. La fe del cristiano es más poderoso que el alcohol gel. Y es invisible, nadie lo ve. Hermano, y usted no anda mascarilla. Hermano, y usted no anda alcohol gel. ¿Y qué? ¿Y con qué se cubre? Con Cristo Jesús. La sangre del Cordero está sobre mí. Claro, uno va a hablar así porque uno tiene que estar consciente del evangelio que vive. Pero si anda de mentiroso, si anda de fornicario, si anda de adúltero y así sale a la calle todo desprotegido, ay papito, solo agarrar al 2x1 va. Como que es papel matamosca. El cristiano que lleva una vida de falsedad parece papel matamosca. ¿A quién no va a agarrar ahí? Ahí va a agarrar zancudos, va a agarrar moscas, va a agarrar de todo, va a agarrar. Y va a llegar a contaminar a su familia. Por eso, como cristianos, tenemos que tener precauciones, pero también tenemos que vivir de una manera santa, agradable a nuestro Padre. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Por qué? Porque estás guardado por el Señor. ¿Pero por qué te guarda, papá? Porque también eres uno que honra, papá. Uno que se cuida para Dios. Claro, no quiere decir con esto que vamos a juzgar al que se enferma, porque todos nos enfermamos. Todos. Es parte de la vida natural. Mas no dejamos de creer y confiar que nuestro médico es el Señor y que nuestra medicina es el Señor. Así que sobre todo, tomen el escudo de la fe, tomemos el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, esas dudas, esos temores que le llegan a uno con el escudo de la fe. Yo sé que mi Redentor vive. Y tomad el yelmo de la salvación. En su cabeza debe de estar protegida. Usted es hijo de Dios, usted es salvo de toda condenación, porque dice la palabra en Romanos. Sabemos que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué va usted a estar declarando maldición para su vida? ¿Por qué va a declarar maldición para su familia? ¿Por qué va a hablar negatividades? ¿Por qué va a hablar debilidades? Si usted es un cristiano, tiene que tener el yelmo de la salvación. Un cristiano tiene que hablar positivo. Un cristiano tiene que hablar con la fe puesta en el Señor. No hablar por su capacidad, sino por quien ha creído. Un cristiano habla fuerte y victorioso
porque sabe quién es el que le guarda, quién es el que le protege, porque sabe a quién ha entregado su vida. También, verso 17, toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Al igual que el apresto del Evangelio, así también tenemos que tener la palabra de Dios en la espada. Porque el noticiero dice un montón de cosas que dan decepción. Porque los noticieros están llenos de solo malas noticias. Porque aún los presidentes que no confían en Dios no van a dar buenas noticias tampoco. Nuestro presidente el día de ayer hablaba acerca de que el virus poco a poco se ha venido opacando y que la gente se va inmunizando y que por eso va descendiendo la curva de contagios en el país. Lo que le faltó decir al presidente es que si esto ha menguado en el país, no es porque el virus se va opacando, sino porque hay un pueblo que está orando y está creyendo en que Cristo Jesús va a sanar El Salvador, va a sanar al Salvador, y porque Dios está inmunizando a su pueblo. Estaba recordando el día en que el Señor nos dio el sentir de ungir a cada uno de nuestros hermanos con el aceite. No es el aceite, sino la obediencia a Dios lo que trae la salvación. No es el aceite ungido, es el hombre que está ungido y que ungido actúa en obediencia. O más bien, porque el hombre es obediente, es ungido. Y sigo creyendo que ese fue un acto de fe. Y sigo creyendo que ninguno de los que fuimos ungidos va a ser contagiado del virus. Porque actuamos en fe. Locura para algunos, pero para los hijos de Dios sabemos que si somos locos, somos locos. Porque creemos en el poder de Cristo. Pero algunos no fueron ungidos, pues no se preocupe que no es el aceite. A donde quiera que usted esté, si usted se agarra bien de Cristo, ahí está el Señor para ungirlo, para cubrirlo de toda maldición. Por tanto, esa espada que es la palabra es de donde nosotros tomamos fuerza. ¿Qué dice la palabra? Mas el herido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, cuando viene la enfermedad, cuando viene el desánimo, cuando viene la duda, usted recuerda lo que la palabra dice, y con esa misma espada ¡fua!, corta la palabra negativa. Yo he tenido que renunciar a las maldiciones familiares, porque genéticamente hablando los médicos dicen, si tu papá padeció o si tu abuelo padeció una enfermedad, esta le va a pasar a tus hijos o a tus hijos. Esas son maldiciones generacionales genéticas. Si tu abuelo era borracho, el hijo fue borracho, el nieto fue borracho y todos van a ser borrachos. Pues no, Señor, en Cristo Jesús se rompe toda maldición. Pero sabe que es necesario que usted también tiene que confesarlo y renunciarlo. Si tu abuelo fue diabético, vos vas a ser diabético. Si tu abuelo tenía hipertensión, vos vas a ser hipertensión. Pues eso lo dice el mundo, pero yo ya no soy hijo del mundo, ahora soy hijo de Dios. Por tanto, yo me declaro sano, me declaro bendecido, me declaro libre de toda maldición, pero tengo que confesarlo. Tenemos la sangre del Cordero. No tengo la sangre de mi tío, de mi abuela, de mi tatarabuelo. Tengo la sangre del Cordero de Dios. Así que mi herencia es una herencia sobrenatural, maravillosa, aleluya. Lo que vamos a heredar nosotros es algo más grande que voy a estar agarrando enfermedades yo. ¿Sabe por qué se va transmitiendo las enfermedades y todas esas cosas? Porque ahí viene la familia recibiendo, es cierto, mi abuelo padeció eso, yo también, y se le va a pasar al otro. Por andar declarando eso, nunca se cortan esas maldiciones.
Pero hubo alguien que nació en la familia y dijo: yo he creído en Cristo, aquí se paró, porque ni yo, ni mis hijos, ni los hijos de mis hijos van a padecer esta enfermedad. Hasta que alguien se levante y se pare y diga: momento, aquí se rompió una taza. Aquí no sigue la maldición, porque alguien creyó en Cristo. Y así se cortan todas esas maldiciones. El yelmo de la salvación, esa es la palabra, la espada para cortar maldiciones. Use la espada para cortar maldiciones. Y termino orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y dice el apóstol Pablo: y no se olvide de orar por mí. El apóstol Pablo ahora ya está en la presencia del Señor. Ahora nosotros tomamos el consejo para orar uno por uno. Oramos a la distancia por cada uno de nuestros hermanos. Oramos por cada uno y damos gracias al Señor en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por tus bondades, por la vida, Señor, y tu fidelidad. Gracias por tu amor, por todo lo que tú haces, Padre. Señor, te ruego que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que han estado viendo esta transmisión o estuvieron escuchando a través de la radio. Bendice cada familia, cada hogar. Que esta palabra haya llegado a cada uno, Señor, y haya edificado sus vidas y hayan sido fortalecidos en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús en esta mañana. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Que el Señor les bendiga.